¿Alguna vez sentiste que has llegado a un punto sin retorno? Un lugar en el que ya no hay puertas, ni atajos, ni salidas visibles, donde todo parece cerrado, detenido, sellado por un destino que no entiendes. ¿Qué haces cuando no hay más senderos? ¿Qué haces cuando tus fuerzas no alcanzan, tus ideas no funcionan y tus oraciones parecen rebotar en un techo de silencio? Y si te dijera que justo ahí, justo en ese callejón sin salida que hoy te rodea, está a punto de aparecer el milagro más grande que has visto en tu vida? Sí, porque este video no es casualidad. Esta palabra fue enviada directamente a ti desde el cielo. Hoy vas a descubrir algo que muy pocos conocen, un secreto divino sobre los caminos invisibles que solo Dios puede trazar. Caminos que atraviesan desiertos, muros, diagnósticos, decretos humanos y cadenas espirituales. Hoy vas a conocer al Dios que transforma imposibles en testimonios. Hoy vas a aprender a ver con los ojos del Espíritu lo que aún no puedes ver con tus ojos humanos. La Biblia está llena de caminos que jamás existieron hasta que Dios decidió abrirlos. Y el mensaje que el Espíritu Santo te quiere entregar hoy es este. No te fijes en lo que tus ojos ven, cree en lo que mi palabra ha dicho, porque yo soy el que abre camino en el mar y ríos en la soledad. Este video está diseñado como una llave espiritual. En los próximos minutos vas a atravesar 17 revelaciones bíblicas que cambiarán tu forma de ver tu situación actual. Cada historia, cada enseñanza que escucharás a partir de ahora es una confirmación del cielo para tu vida. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios está haciendo en secreto mientras tú piensas que no hay solución? Porque cuando se acaban, tus fuerzas empiezan las de Él. Cuando ya no sabes qué hacer, el cielo ya preparó una salida. Cuando todo está cerrado, Dios abre. Cuando todos te abandonan, Él te guía. Atención, en este preciso momento se te presentan dos caminos espirituales. Sí, dos caminos. Uno te conduce a la bendición y el otro al vacío. Si decides suscribirte ahora mismo a este canal y acompañarnos hasta el final, algo poderoso va a comenzar a activarse en tu vida. Milagros, señales, dirección divina, paz interior. Tu decisión de fe será como un grito al cielo que dirá, «Aquí estoy, Señor, háblame». Y Él te hablará. Pero si ignoras este mensaje, si cierras esta palabra y no te unes con nosotros en este altar espiritual, algo se apaga en el mundo invisible. La bendición que hoy está tocando a tu puerta podría pasar de largo, y tú seguirás atrapado en los mismos círculos de siempre. Este canal es más que un canal. Es un instrumento profético, es parte de tu cita divina, y no prestarle atención puede tener consecuencias espirituales profundas. No es amenaza, es advertencia del cielo. Porque quien rechaza una palabra enviada por Dios se arriesga a perder más de lo que imagina, pero quien obedece vive cosas que ni ha soñado. Pero antes de comenzar este viaje espiritual, haz algo profético. Escribe en los comentarios, paz en Cristo, como una señal de fe, como un acto simbólico de que estás listo para que Dios te hable, te muestre el camino y te abra puertas que nadie más puede abrir. Dale un me gusta a este video, no solo para apoyar el canal, sino porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a miles de personas que hoy también están atrapadas en desiertos, callejones sin salida y crisis emocionales. Hoy tú serás un canal de bendición al compartir esta palabra con otros. Gracias por ser parte de este ejército espiritual que está usando este canal como un altar digital. Y si aún no te suscribiste, quiero que entiendas algo poderoso. La fe también se activa con decisiones. Cada vez que te unes a un lugar donde se predica la verdad, te estás alineando con el cielo. Suscribirte a este canal no es solo un
Clic es un pacto espiritual con el contenido que transforma, consuela y guía. Hay muchas personas que no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido para muchos en su refugio, su voz de esperanza, su alimento del alma. Por eso cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es una semilla que estás sembrando en tierra fértil. Hoy vas a descubrir por qué hay caminos que no puedes ver, pero que ya existen en el corazón de Dios. Y te adelanto algo. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave profética que estabas esperando desde hace años. Así que quédate hasta el final. No te distraigas, no lo pauses, no lo apagues, porque hoy Dios va a abrir caminos donde tú solo veías muros. Ahora sí, prepárate, respira profundo, abre tu corazón, porque el viaje espiritual de hoy está a punto de comenzar, y tú no saldrás de este video igual que entraste. El Mar Rojo no era una puerta. Hasta que Dios lo abrió, imagina estar frente a una pared de agua gigante. No hay puentes, no hay túneles, no hay caminos, solo un ejército detrás que quiere destruirte. Y delante de ti, un mar que parece gritar: «¡Hasta aquí llegaste!». Eso fue exactamente lo que vivió Moisés junto al pueblo de Israel, y es probable que tú, en este momento, estés viviendo algo parecido. Éxodo 14 nos relata el momento exacto en el que el pueblo de Dios queda atrapado entre un ejército sediento de sangre y un mar infranqueable. Desde una perspectiva humana, estaban condenados. Desde una perspectiva espiritual, estaban a punto de ver una gloria jamás antes revelada, porque Dios no necesita caminos hechos por los hombres. Dios no necesita rutas visibles. Él no consulta mapas. No depende de lógicas. Cuando Él decide abrir un camino, la naturaleza obedece, y aquí hay una revelación para ti. Muchas veces, Dios permite que llegues al límite solo para que entiendas que Él es el Dios del imposible, el Dios que no llega antes, porque quiere enseñarte fe, el Dios que no llega tarde, porque su tiempo es perfecto, el Dios que aparece justo cuando todo parece perdido, para que aprendas a confiar solo en Él. El mar se abrió cuando Moisés extendió su vara, y esa vara representa tu fe. Tal vez hoy tu situación no se moverá hasta que tú te decidas a extender tu fe. Hasta que hables, hasta que ores, hasta que clames, hasta que digas creo. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: no mires el mar, mira al Dios que abre caminos en el mar. Porque el mar no fue diseñado para caminar, pero para los hijos de Dios. Se convierte en avenida de escape, en paso firme hacia el destino profético. ¿Qué representa hoy tu Mar Rojo? Una deuda imposible, un diagnóstico terminal, un hijo que se alejó, una ansiedad que no puedes explicar, un divorcio que te quebró. Sea lo que sea, Dios no solo lo conoce. Dios ya ha diseñado la salida, pero necesitas aprender lo que aprendió Moisés. Cuando Dios te dice que avances, no cuestiones, no calcules, obedece. Y aquí hay un secreto espiritual que cambia destinos. El mar se abre cuando tú das. El paso de fe, no antes. No esperes ver para creer. Cree y verás. La vida espiritual no es una sala de espera, es un camino por fe, y la fe no es para cobardes ni para curiosos. Es para los que se atreven a avanzar cuando aún no hay camino. Así, como el mar se abrió para Moisés, también se abrirá para ti. Pero Dios está esperando que levantes tu vara, que abras tu boca, que tomes tu autoridad, que creas, incluso con miedo. Porque el miedo no detiene a Dios. Pero tu pasividad, sí. Así que levántate. Ora, habla fe, camina, avanza, porque ese mar que hoy parece tu final será mañana tu testimonio. El desierto no es el final, es el taller de los caminos invisibles. Hay momentos en la vida en los que todo parece seco, tus emociones secas, tu fe desgastada,
tus relaciones marchitas, tus oraciones como un eco en el vacío. No hay fruto, no hay voz de Dios, no hay respuestas, solo un sol abrasador y una arena interminable. Y tú piensas, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Por qué no me sacas de este lugar? Pero lo que no sabes es que el desierto no es el final del camino. Es donde Dios empieza a construir los caminos que nadie ve. En Deuteronomio 8:2 dice, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». El desierto es un aula, un laboratorio celestial donde Dios talla tu carácter con cincel invisible. Es el lugar donde el mapa se borra para que solo camines por brújula de fe. El pueblo de Israel caminó 40 años por un lugar sin señales, pero cada paso estaba guiado. Cada nube, cada columna de fuego, cada roca que daba agua, eran señales del Dios que abre caminos donde no existen mapas. ¿Te sientes perdido hoy? ¿Estás cansado del silencio de Dios? ¿Sientes que estás girando en círculos sin avanzar? Entonces escúchame bien. Dios no te ha abandonado. Dios te está formando. En ese silencio Él está revelando quién realmente eres. En esa soledad Él está eliminando tu dependencia de los demás. En esa falta de dirección, Él te está enseñando a caminar por obediencia, no por vista. El desierto no es el enemigo, es la prueba de que estás en transición. Es el lugar donde Dios te aparta del ruido para enseñarte a oír su voz con claridad. Y hay algo más profundo. El desierto es el lugar donde Dios te quita lo que crees necesitar, para darte lo que realmente necesitas. Allí se caen las máscaras, se queman las expectativas humanas, se purifica tu fe, y entonces se abren los caminos. Escucha esta verdad profética. Los caminos más gloriosos de Dios no se abren en las fiestas, ni en los templos, ni en las redes sociales, sino en los desiertos del alma, ahí donde no hay likes, ni aplausos, ni compañía, porque el que aprende a caminar en el desierto con Dios, caminará en la tierra prometida con autoridad. No temas si no ves por dónde ir. No temas si todos se han ido. No temas si ya no tienes fuerzas para más. Porque Dios no necesita una carretera para llegar a ti. Solo necesita un corazón rendido, dispuesto a seguirlo incluso sin saber a dónde. Cada día en ese desierto ha sido contado. Cada lágrima es un clamor. Cada paso, aunque lento, está dejando huellas en el espíritu, y muy pronto, vas a ver el camino abrirse delante de ti, como manantial en tierra seca, como sendero donde solo había arena, como abrazo, cuando creías que nadie vendría, porque Dios es especialista en hacer caminos donde jamás los hubo. Y si estás en el desierto, es porque estás a punto de ver uno, el valle de los huesos secos, el camino que solo se activa con tu voz. ¿Sabías que hay caminos que solo se abren cuando tú hablas? Sí, cuando tú profetizas, cuando abres tu boca con fe, cuando no te dejas vencer por lo que ves, sino que le hablas a lo que está muerto, roto, perdido. En Ezequiel 37, Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos. No había nada de vida, nada de esperanza, solo restos de un ejército vencido, disperso, olvidado. Y Dios le pregunta, ¿podrán vivir estos huesos? Una pregunta cargada de ironía divina, porque el Dios que todo lo sabe no necesita respuestas, necesita obediencia. Y entonces llega la orden, profetiza Ezequiel, háblales a los huesos. Esto es revelador. Dios no le habló directamente a los huesos, le ordenó al profeta que lo hiciera, porque hay caminos que Dios no abre hasta que tú decides hablarle a lo que está muerto. ¿Qué parte de tu vida hoy está en ese valle? Tu matrimonio, tu fe, tu autoestima, tu propósito, tus sueños, tu ministerio, esos huesos.
Secos representan las áreas que ya no respiran, que ya no se mueven, que ya no reaccionan. Y tú has estado esperando que Dios haga algo. Pero hoy el cielo te dice, yo ya te di la autoridad. Profetiza tú. Hay poder en tu voz. Poder para despertar. Poder para restaurar. Poder para convocar de vuelta lo que se había dispersado. Cuando Ezequiel obedeció y profetizó, dice la Escritura que se oyó un estruendo. Los huesos comenzaron a juntarse. Luego vinieron tendones, carne, piel, pero aún no había vida. Entonces Dios le dijo, profetiza al Espíritu, háblale al aliento. Y cuando lo hizo, entró vida. Aquí hay una doble dimensión espiritual. Primero, profetizas a lo visible. Luego profetizas al invisible, porque hay batallas que requieren tu palabra en la tierra y tu conexión con el cielo. ¿Quieres ver caminos abrirse? Empieza a profetizar. No hables fracaso. No hables derrota. No hables lo que ves. Habla lo que crees. Tú no fuiste llamado a narrar el desastre. Fuiste escogido para declarar vida, para decirle al caos, ordénate, para decirle a los huesos, vivan, para decirle al valle, prepárate, porque aquí viene un ejército restaurado, porque en ese mismo valle, donde solo había muerte, Dios construyó un camino profético, un camino de restauración, un camino que solo se activó con la voz de un hombre que creyó. Así que hoy te pregunto, ¿vas a seguir callando? ¿O vas a abrir tu boca y declarar el mover de Dios en tu vida? Recuerda esto. Dios es especialista en abrir caminos. Pero muchas veces ese camino se esconde detrás de tu obediencia, detrás de una palabra hablada en fe. Habla hoy, declara hoy, despierta hoy lo que parecía imposible y prepárate, porque ese valle de huesos secos será mañana un ejército caminando. Y tú estarás al frente. El camino del cojo en la puerta del templo. La fe que se activa cuando ya nadie cree en ti. En el libro de Hechos capítulo 3 encontramos a un hombre paralítico de nacimiento. Un hombre que todos los días era llevado a la puerta del templo llamada la Hermosa, pero que jamás había entrado. ¡Qué ironía! Estar tan cerca de lo sagrado y nunca experimentar su poder, ver pasar la fe sin participar de ella, estar junto a la puerta, pero sin cruzarla. Quizás tú también te has sentido así, como si estuvieras siempre al margen, siempre cerca, pero no dentro, siempre viendo cómo otros reciben, mientras tú esperas, mendigas, sobrevives. El cojo de Hechos 3 representa a todos los que se acostumbraron a vivir del mínimo, a los que solo esperan unas monedas de consuelo, cuando Dios quiere darles piernas nuevas, futuro nuevo, dirección nueva. Pero para que se abriera su camino, tuvo que llegar una palabra profética. Pedro y Juan no tenían oro ni plata, pero tenían algo que cambia destinos: el nombre de Jesús. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese instante, el camino que nunca había existido bajo sus pies apareció. ¡Qué misterio glorioso! Ese hombre nunca había caminado, jamás. No sabía lo que era dar un paso, ni sentir el peso de su cuerpo sobre sus pies. Pero cuando el nombre de Jesús fue soltado con fe, sus tobillos recibieron fuerza, su alma fue activada y su destino dio un salto. La puerta que nunca había cruzado se abrió sola. Entró saltando, danzando, adorando, y aquí hay una revelación para tu vida. Hay caminos que se abren solo cuando alguien con fe te dice, levántate. Y esa voz está llegando a ti hoy. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, levántate. Camina, avanza, rompe con la costumbre de esperar migajas y empieza a reclamar herencia. El camino del cojo no estaba hecho de asfalto ni piedras. Estaba hecho de fe, de obediencia, de valentía.
Y tú también puedes entrar por esa puerta. La puerta hermosa, la puerta del nuevo comienzo, la puerta del poder sobrenatural. ¿Sabes qué es más triste que estar cojo? Acostumbrarte a estarlo, aceptar que eso es todo lo que tendrás, sentarte cada día esperando algo pequeño, cuando Dios quiere revolucionar tu existencia. Este bloque es una llave profética para ti. Dios no te trajo hasta aquí para que sigas postrado. Dios te está llamando a caminar en lo que nunca antes te atreviste. Y si tú lo crees, aunque todos te hayan dado por perdido, Él abrirá camino donde solo había estancamiento. Hoy, el mismo Dios que levantó al paralítico te está extendiendo la mano. Y cuando Él extiende su mano, no es para saludarte, es para levantarte. Así que acepta el llamado, cruza la puerta, deja de pedir monedas y empieza a caminar en milagros. Porque tú no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a caminar por caminos que solo los valientes pisan. Y tú, aunque no lo creas, eres uno de ellos. El camino en el horno de fuego, cuando Dios no apaga el fuego pero entra contigo. Hay momentos en la vida en que todo parece arder. Las pérdidas, los rechazos, las enfermedades, las traiciones. Te encuentras en un horno espiritual. Todo a tu alrededor parece consumirse. Y comienzas a preguntarte, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué no me libra? ¿Por qué no me saca de esto? En Daniel capítulo 3, 3 jóvenes hebreos fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo, no porque hicieran algo malo, sino por su fe. No se doblegaron ante la estatua del rey Nabucodonosor, no negociaron su convicción y por eso fueron condenados. Pero escúchame con atención, el castigo que el mundo te da por ser fiel es la plataforma que Dios usa para rebelarse contigo. Aquellos 3 jóvenes no pidieron ser salvados del horno, simplemente dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no nos postraremos. ¡Qué fe tan ardiente! ¡Qué convicción tan firme! Es esa clase de fe la que hace temblar los cielos y abre caminos que no existen. Y entonces ocurrió el milagro. El rey miró al horno y exclamó, ¿no fueron 3 los que echamos al fuego? Pues yo veo 4, y el cuarto tiene aspecto de Hijo de Dios. Aleluya. Dios no apagó el fuego, pero entró con ellos, y ese es el camino que quiero revelarte hoy. El camino que se forma dentro del horno, un camino de gloria en medio del sufrimiento, un camino de testimonio que solo los que caminan entre llamas pueden comprender. Tal vez estás atravesando tu propio horno, tal vez el fuego ha subido 7 veces más y sientes que ya no puedes más. Pero te aseguro algo, no estás solo, no estás ardiendo en tus fuerzas. No estás peleando por tu cuenta. El Hijo de Dios está en medio del fuego contigo. Y si Él está ahí, entonces ese horno se convertirá en altar. Ese fuego será tu promoción. Ese dolor será tu púlpito. Porque cuando sales de ese horno sin olor a humo, todo el mundo sabrá que Dios camina contigo. A veces pedimos que Dios nos libre, pero Él no quiere librarte, quiere formarte. No quiere sacarte del horno, quiere hacerte indestructible dentro de él, porque hay cosas que solo el fuego puede quemar, el orgullo, la duda, la dependencia, la amargura, y hay cosas que solo el fuego puede sellar, la fe, la obediencia, la fidelidad, la gloria. Y cuando salgas de ahí, como los jóvenes hebreos, serás promovido. El rey les dio autoridad, reconocimiento y honra. Porque nadie sale del horno igual y mucho menos cuando ha caminado en él con Jesús. Así que si estás en llamas, no temas, no estás quemándote, estás siendo purificado. Y cuando todo termine, verás que ese horno no fue tu fin, fue el inicio del camino de gloria que Dios preparó para ti. El camino en la cueva.
cuando el silencio de Dios es la antesala de una salida gloriosa. Hay momentos donde todo en tu alma grita desesperadamente por una señal, pero el cielo guarda silencio, donde tu espíritu busca una respuesta, una palabra, una promesa audible que calme tu ansiedad, que te confirme que vas por el rumbo correcto, que no estás solo, que no estás perdiendo el tiempo en tu fe. Pero el eco que recibes es el silencio. La oscuridad de una cueva emocional, espiritual, donde no hay ventanas, ni relojes, ni puertas visibles. Solo tú, tus pensamientos, tus miedos y el aparente abandono de Dios. En 1 Reyes capítulo 19, el profeta Elías, después de haber visto el fuego del cielo caer sobre el sacrificio, después de haber enfrentado solo a 450 profetas falsos, después de haber demostrado que Jehová es el único Dios verdadero, cae en un estado de temor, agotamiento y depresión, corre al desierto y se esconde en una cueva, y desde allí clama: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Sí, incluso los profetas, incluso los valientes de Dios, incluso los que oran con poder y son usados con milagros, también caen en la cueva del alma, en ese rincón donde ya no quieren seguir, donde todo se les hace pesado, donde sienten que su misión terminó, donde la voz de Dios parece haberse callado. Pero lo glorioso de este relato es lo que ocurre en esa cueva. Dios se le aparece, no con truenos, no con un terremoto, no con un fuego, sino con un silbo apacible y delicado. Dios le hace entender a Elías y a nosotros hoy que hay momentos donde su camino no será estruendoso ni evidente. Será silencioso, íntimo, profundo y revelador, porque hay caminos que Dios no abre fuera de la cueva, solo se revelan dentro, y es ahí, en ese espacio reducido, oscuro, incómodo y solitario, donde Dios cambia la dirección de tu vida, donde deja de tratar contigo como instrumento y empieza a tratar contigo como hijo, donde deja de usar tu boca para otros y empieza a sanar tu interior, donde deja de mostrarte multitudes y comienza a revelarte a ti mismo. Elías pensaba que todo había terminado, que nadie lo apoyaba, que ya no tenía fuerzas, que no había más caminos, pero en esa cueva Dios le entregó la próxima etapa de su ministerio. Le mostró que aún quedaban por ungir reyes, que aún quedaban profetas por levantar, que aún quedaba una generación por formar. Y le mostró que él no estaba solo, que había 7,000 que no se habían doblado ante los ídolos. Eso mismo te dice hoy el Espíritu Santo. Tú no estás solo, tú no estás olvidado, tú no estás acabado. Tal vez has estado escondido, silenciado, agotado, sintiéndote como un fracaso espiritual porque no ves frutos, porque nadie te reconoce, porque tus oraciones no han sido respondidas. Pero en esa cueva, si prestas atención, vas a escuchar un susurro divino, una palabra tan suave que no atraviesa con fuerza, pero que reconstruye los pedazos de tu fe con ternura celestial. Hay caminos que no se ven desde el ruido, solo se entienden en el silencio, y si Dios te ha traído a una cueva emocional, espiritual o física, no es para abandonarte, es para hablarte sin interrupciones, porque lo que viene después de esa cueva será más grande, más poderoso y más duradero que todo lo que viviste antes de entrar. Elías salió de la cueva con dirección renovada, con revelación fresca, con instrucciones claras. Y así vas a salir tú también, con visión, con propósito, con paz. Así que si hoy estás en una cueva, no te desesperes, no huyas, no calles, no te culpes, simplemente escucha. Porque en medio de ese aparente vacío, Dios está diseñando un camino oculto, uno que solo los que han pasado por la cueva son capaces de entender y caminar. Y recuerda,
Los que conocen a Dios en la cueva, lo llevan dentro cuando salen. Y eso, amado mío, vale más que 1000 batallas ganadas. El camino en medio de la tormenta. Cuando Jesús camina sobre lo que te amenaza, hay momentos en los que las olas son tan altas que tapan la fe. El viento sopla con tanta violencia que la esperanza se tambalea. La oscuridad de la noche se mezcla con el rugido de las aguas, y tu alma, en medio de ese caos, se pregunta si vas a sobrevivir al siguiente minuto. En Mateo capítulo 14, los discípulos estaban en una barca, en medio del mar, azotados por una tormenta. Jesús no estaba con ellos en ese momento. El Hijo de Dios se había quedado en el monte orando. Y es ahí donde se produce una de las escenas más impactantes de todo el Evangelio. Jesús comienza a caminar sobre las aguas en dirección a la barca en plena madrugada. Sí, amado oyente, Jesús no viene corriendo por tierra firme. Él viene pisando la tormenta. Él no evita el caos, lo atraviesa, no esquiva el viento, lo domina. No llega después del desastre, llega caminando sobre él. Lo que amenaza con hundirte es la misma superficie que Jesús usa para llegar a ti. Y aquí hay una revelación que puede transformar tu vida. Nada de lo que estás enfrentando está fuera del control de Cristo. Ni tu ansiedad, ni tus noches sin dormir, ni ese diagnóstico, ni la deuda, ni la traición, ni el abandono. Él no necesita que el mar se calme para acercarse a ti. Él camina en medio del caos. Él usa la misma tormenta para manifestar su gloria. La Biblia dice que cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. Porque muchas veces, cuando Dios se mueve de manera sobrenatural, nuestra mente no lo comprende. Tememos lo que no entendemos. Tememos lo que no controlamos. Pero Jesús respondió de inmediato: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Esa frase es suficiente para calmar cualquier alma. Yo soy. No yo era, no yo seré, sino yo soy. Presente, eterno, suficiente, poderoso, cercano. Y entonces ocurre algo aún más glorioso. Pedro, impulsado por esa fe temblorosa, dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le responde: «Ven». ¡Qué palabra más corta y más profunda! Ven. Una sola sílaba que lo cambia todo. Una invitación a hacer lo imposible. Una orden que convierte lo sobrenatural en experiencia tangible. Pedro salió de la barca, y mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre el mar. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que el camino que estás buscando ya está trazado sobre lo que hoy te da miedo. La clave no está en evitar las olas, la clave está en mirar a Jesús. Él es el camino sobre el mar, Él es la ruta en medio de tu pánico, Él es la certeza en medio del descontrol. Y aunque Pedro se hundió por momentos, Jesús no lo dejó caer. Lo tomó de la mano y lo levantó. Porque la fe que tropieza siempre es mejor que el miedo que paraliza. Hoy quiero profetizar sobre tu vida. Vas a caminar sobre lo que una vez te hizo temblar. Vas a pisar firme sobre lo que una vez te hundía. Vas a avanzar donde antes solo llorabas. Y no por tus fuerzas, sino por el poder de aquel que viene a ti, caminando sobre la tormenta. Así que no tengas miedo si el viento sopla fuerte. No te alarmes si el cielo está oscuro. No creas que estás solo porque no ves a Jesús en tu barca. Él viene, y viene caminando sobre lo que tú no puedes dominar, porque Él no necesita calmar primero la tormenta para demostrar que es Dios. Él simplemente camina sobre ella y te llama por tu nombre. El camino en medio del pozo, cuando todo lo que parece hundirte termina elevándote al propósito eterno. Hay situaciones en la vida que nos hacen sentir sepultados antes de tiempo, momentos en los que te lanzan a lo profundo, sin previo aviso,
sin justicia, sin explicación, y te quedas ahí en lo oscuro, en lo frío, en lo incierto, preguntándote por qué Dios permitió que otros te traicionaran, te vendieran, te olvidaran. En Génesis capítulo 37, José, el hijo amado de Jacob, fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos. La misma sangre que debía protegerlo lo entregó. Los que debían cuidarlo lo traicionaron, y él, con sueños grandes en el corazón y un llamado marcado desde el vientre, terminó sumergido en la tierra, escuchando los ecos de los que planeaban deshacerse de su existencia. El pozo representa ese lugar donde tus sueños parecen haber sido cancelados, donde ya no hay luz, ni avances, ni compañía. Solo el recuerdo de lo que Dios te prometió y la duda que ahora grita, ¿fue todo mentira? Pero aquí está lo glorioso. Dios nunca dejó de ver a José y jamás quitó su promesa de él, porque cuando Dios te da un sueño, no lo cancela por las acciones de otros. Lo protege a través del proceso, lo fortalece a través del dolor, lo pule a través del rechazo. Y aunque el pozo fue real, aunque la traición dolió, aunque la oscuridad era palpable, el pozo no fue el fin, fue el inicio del camino secreto hacia el palacio. Escucha esto en el espíritu. Lo que hoy te parece un entierro es en realidad una siembra. Dios no te enterró, te plantó. Y pronto, muy pronto, verás cómo de ese lugar donde todos pensaron que ibas a morir, vas a brotar con más fuerza, más fe y más autoridad que nunca. José pasó por el pozo, por la esclavitud, por la calumnia, por la cárcel, pero cada lugar fue parte del mapa invisible de Dios para llevarlo al trono. Porque los caminos de Dios no son lógicos, pero son perfectos, y muchas veces te llevan hacia abajo, solo para elevarte con más fuerza. Y cuando el tiempo llegó, Dios no necesitó pedir permiso, no consultó a sus hermanos, no revisó el expediente de Potifar. Simplemente tocó el corazón de Faraón e hizo que José saliera de la cárcel directo al gobierno. ¡Aleluya! ¿Estás en un pozo hoy? ¿Te sientes olvidado, despreciado, traicionado, abandonado? Pues te traigo buena noticia. Dios está contigo ahí y está trazando un camino bajo tierra que nadie más ve. No te desesperes, no reniegues, no maldigas tu proceso, porque si José no hubiera pasado por el pozo, no habría conocido el palacio, y si tú no pasaras por lo que estás viviendo, hoy no podrías sostener el propósito tan glorioso que Dios ha preparado para ti. En ese pozo se murió el niño consentido, y nació el hombre que gobernaría naciones. En ese pozo se deshicieron los caprichos y se forjó el carácter de un líder con visión eterna. Así que levanta tu cabeza ahí mismo donde estás, aunque no veas salida, aunque te hayan dado por muerto, aunque parezca que el sueño se apagó. Dios no ha terminado, Dios apenas está comenzando. Y recuerda lo que dijo José al final de su historia, en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Eso mismo vas a decir tú. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy parece ruina, será puerta. Lo que hoy es pozo, será plataforma. Porque el Dios que abre caminos donde no los hay, también abre portales desde lo profundo y te saca del pozo con una corona profética. El camino invisible de la espera, cuando Dios te hace caminar sin señales, pero con propósito eterno. Hay temporadas en la vida del creyente que no parecen camino, parecen desvío, parecen interrupción, parecen atraso. Te levantas cada mañana esperando que algo cambie, que una puerta se abra, que una llamada llegue, que un milagro rompa la rutina. Pero no pasa nada, nada se mueve, nada se transforma,
y comienzas a pensar, ¿estoy avanzando o simplemente estoy girando en círculos? En Hebreos 11:8 se nos dice que Abraham obedeció la voz de Dios saliendo sin saber a dónde iba. Sin saber, no tenía dirección, ni GPS celestial, ni coordenadas proféticas. Solo una voz que le había dicho, «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve al lugar que te mostraré». Y con esa sola promesa, Abraham comenzó a caminar. Eso es lo que yo llamo el camino invisible de la espera. Ese trayecto espiritual donde Dios no te muestra el mapa completo, sino solo el siguiente paso. Donde no hay grandes visiones, ni emociones, ni recompensas visibles. Pero cada paso que das, aunque parezca lento o inútil, te acerca al cumplimiento divino, porque hay una verdad que pocos enseñan: Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Y mientras tú crees que estás esperando, en realidad estás siendo procesado, moldeado, probado y preparado para el peso de la gloria que Él quiere colocar sobre ti. La espera no es una pausa, es una construcción silenciosa del carácter. Es el horno donde se purifica el oro. Es la tierra donde se esconde la semilla antes de florecer. Y aquí está la gran revelación espiritual de este bloque. Dios no abre caminos para quienes tienen prisa. Dios abre caminos para quienes tienen fe, para los que siguen creyendo aunque no vean, para los que siguen sembrando aunque no cosechen, para los que siguen adorando aunque estén rotos por dentro. Y si tú estás en esa temporada de la vida donde no pasa nada, donde te preguntas si Dios aún recuerda tu nombre, si te sigue viendo, si te sigue guiando, quiero profetizarte algo con total autoridad espiritual. Tú no estás estancado, estás siendo entrenado. Tú no estás olvidado, estás siendo reservado. Tú no estás a la deriva, estás en el centro del proceso divino, porque el Dios que te prometió es el mismo que va contigo, aunque no lo sientas. Es el mismo que te habla, aunque no lo oigas. Es el mismo que trabaja, aunque tú no veas sus manos. ¿Cuántas veces Abraham se preguntó si de verdad iba hacia algún lugar? Si no estaba perdiendo su tiempo. Si todo eso no era una ilusión. Y sin embargo, cada paso, cada noche en tienda, cada momento de incertidumbre, lo acercaba más al propósito eterno. Lo que parecía una espera vacía era en realidad una marcha gloriosa hacia una herencia espiritual que impactaría generaciones. Porque así obra Dios. En el silencio de la espera está escribiendo la historia que marcará tu nombre para la eternidad. Tal vez hoy no ves camino, pero el cielo lo ve. Tal vez hoy solo ves días que pasan, pero Dios está viendo etapas que se cumplen. Y aunque parezca que el mundo te adelantó, que tus amigos llegaron más lejos, que otros fueron llamados antes, que tú fuiste olvidado, el Señor te dice hoy: tu hora está siendo tejida en el cielo, y cuando llegue nadie podrá detenerla, nadie podrá imitarla, nadie podrá ocupar el lugar que tengo para ti. Así que sigue caminando, sigue esperando, sigue creyendo, porque la fe verdadera no se manifiesta en los aplausos, sino en el silencio, en la soledad, en el valle de la espera, y justo cuando sientas que no puedes más. Cuando pienses que este video no te está diciendo nada nuevo, cuando estés a punto de cerrar esta palabra, Dios abrirá camino. Uno que jamás imaginaste, uno que te recompensará por cada lágrima, por cada renuncia, por cada paso dado sin ver nada. Escucha esto para cerrar este bloque. La espera que vives hoy es el escenario donde Dios va a manifestar su fidelidad mañana. Y cuando todo se cumpla dirás: ahora entiendo, valió la pena esperar. El camino detrás de la piedra, cuando lo que parecía sepultura es solo el umbral de la resurrección. Hay temporadas en las que todo parece haber terminado.
no solo fracasado, no solo caído, sino enterrado, sin posibilidad de retorno, sin oxígeno, para soñar, sin luz para creer, sin fuerza para continuar. Es como si la vida hubiera rodado una piedra pesada sobre tus promesas, tus llamados, tus ministerios, tus relaciones, y el alma grita en silencio: ¿dónde estás, Dios, cuando todo en mi vida huele a sepulcro? En Juan capítulo 11 nos encontramos con una escena profundamente humana y al mismo tiempo sobrenaturalmente divina. Un hombre amado por Jesús ha muerto. Lázaro, el amigo, el hospedador, el que conocía de cerca al Maestro, está en una tumba. Y lo peor, Jesús no llegó a tiempo. 4 días han pasado, la muerte ya se asentó, la descomposición ya comenzó, la esperanza ya expiró. Todo terminó, al menos desde la perspectiva humana. Pero entonces Jesús aparece. Y aunque parece tarde para todos, Él camina con autoridad hacia el lugar de la pérdida. No con urgencia, no con excusas, con dominio absoluto del tiempo y del poder. Y mientras María y Marta lloran, mientras los judíos murmuran, mientras los sepultureros siguen su trabajo, Jesús ordena que rueden la piedra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué abrir un sepulcro ya cerrado? Porque lo que para el mundo es clausura, para Dios es escenario. Lo que para ti es punto final, para Él es punto de partida. Lo que tú llamas sepulcro, Él lo llama escenario de gloria. Aquí hay una palabra viva para ti. Dios no solo abre caminos entre mares y montañas, también abre caminos entre piedras frías, oscuras y selladas. Y hoy viene caminando hacia tu tumba emocional, hacia ese lugar donde enterraste tus sueños, tu fe, tu pasión, tu inocencia, tu alegría. Hoy se acerca no como espectador, sino como la resurrección y la vida, y va a hablar. Y cuando Él habla, ni la muerte puede resistir. Jesús gritó: «Lázaro, ven fuera». Y ese nombre resonó en el mundo espiritual con una autoridad que ningún demonio pudo ignorar. Y el cuerpo, ya muerto, ya tieso, ya en estado de descomposición, se levantó, respondió, caminó, volvió a vivir, y eso es lo que va a pasar contigo. Lo que enterraste creyendo que jamás reviviría, va a escuchar su nombre en la boca del Maestro, y se va a levantar, no porque tú puedas, sino porque cuando Jesús habla, lo imposible obedece. Tal vez tu matrimonio fue sepultado, tal vez tu dignidad está bajo tierra, tal vez tu llamado profético quedó escondido tras años de pecado, culpa o negligencia. Tal vez perdiste la pureza, la pasión, el enfoque, pero hoy, el que es dueño del tiempo y de la eternidad, ha venido a llamarte por tu nombre, y ha venido a demostrarte que detrás de la piedra no hay muerte, hay resurrección, porque hay caminos que no se abren hacia adelante, sino desde lo más profundo de tu tumba. Hay rutas espirituales que no comienzan en la cima de una montaña, sino desde el fondo de tu dolor. Y solo aquellos que se atreven a rodar la piedra, que soportan el hedor de su propia historia, que permiten que la luz penetre en sus partes muertas, pueden experimentar el milagro que transforma lo perdido en promesa. Tal vez te cuesta creer que algo pueda salir de ese estado en el que estás. Tal vez te sientes tan roto que no tienes ya palabras, pero escucha esto, y escúchalo con el alma abierta. El que tiene poder para resucitar muertos, también tiene poder para reconstruirte, y lo va a hacer, porque no has llegado hasta aquí para morir en la tumba de la espera. Has llegado hasta aquí para salir caminando hacia tu destino eterno. Lázaro salió con vendas, salió atado, no salió perfecto, pero salió vivo, y eso es lo que importa. Dios no te llama a salir impecable, te llama a salir obedeciendo, a moverte aunque aún estés vendado, a caminar aunque aún no comprendas todo,
porque en el proceso de la resurrección, la obediencia precede a la explicación, el paso precede a la claridad, la fe precede al entendimiento. Hoy Dios abre un camino detrás de la piedra que te había sepultado. Y ese camino no es un regreso al pasado, es una entrada gloriosa hacia una nueva temporada de vida, una vida que ya no depende de tu fuerza, sino del poder sobrenatural del que venció la muerte. Así que levántate, despierta, rompe el silencio y prepárate para caminar en tu propia historia de resurrección, porque el Dios que abre caminos también abre tumbas. Y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. El camino entre los escombros. Cuando Dios reconstruye sobre lo que otros destruyeron, hay lugares en el corazón humano donde solo quedan ruinas. Restos de lo que una vez fue un sueño, un matrimonio, una amistad, un llamado, una iglesia, una promesa. Quedaron los muros caídos, las memorias rotas, las puertas quemadas, y en el alma un eco de lo que antes había sido esperanza. El corazón mira ese paisaje de devastación y susurra, ya no hay nada que salvar. En Nehemías capítulo 1, encontramos a un hombre común, un copero, un servidor del rey pagano Artajerjes, que al enterarse del estado de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del pacto, no se conforma con llorar, no se conforma con dolerse, no se conforma con mirar desde lejos y decir, ¡qué pena! Él ora, él ayuna, él clama, y luego se levanta. Nehemías recibe la carga divina de reconstruir muros que otros habían destruido, de restaurar puertas que el enemigo había consumido, de darle forma a lo que ya era polvo, historia, pasado. Y así como él, tú también has sido llamado a caminar sobre los escombros de tu historia, no para llorar por lo que perdiste, sino para levantar junto con Dios algo nuevo, algo sólido, algo eterno. Escucha esto con atención espiritual. El lugar donde fuiste destruido será el mismo donde serás reconstruido. La zona de tu vergüenza será el escenario de tu testimonio. El terreno donde otros se burlaron de ti será el mismo donde Dios edificará su gloria. Los enemigos de Nehemías se burlaban. Decían que lo que él levantaba era tan frágil que hasta un zorro lo derribaría. Pero lo que ellos no sabían era que Nehemías no reconstruía con ladrillos comunes. Reconstruía con propósito eterno, con visión celestial, con dirección divina. Y cuando Dios está en la obra, ni los insultos, ni las amenazas, ni el cansancio detienen el avance. Tal vez tú también has sentido el peso del pasado caer sobre tus hombros. Tal vez cada vez que tratas de avanzar, una voz interior te recuerda que todo fue en vano, que todo se rompió, que ya es tarde, que hay cosas que no tienen arreglo. Pero hoy, por la autoridad del Espíritu de Dios, vengo a decirte, eso es mentira, porque el Dios que abre caminos también reconstruye ruinas, también levanta lo que otros pisotearon, también sana lo que parecía inutilizable. Y lo más glorioso es que no empieza desde donde tú crees, sino desde donde duele. Nehemías no empezó la obra en un lugar nuevo. No huyó para levantar algo desde cero. Fue directo a las ruinas. Fue directo al lugar de la pérdida. Fue directo al epicentro del dolor. Y tú también serás llamado a mirar cara a cara lo que se cayó, a caminar sobre los restos de tu historia, a poner tu pie donde una vez lloraste y declarar, aquí veré la gloria de Dios. Cada piedra que levantes será testimonio, cada ladrillo será recuerdo de tu fe, cada muro será símbolo de tu perseverancia, y cada puerta restaurada será una invitación para que otros entren al refugio que tú ayudaste a reconstruir. Nehemías no reconstruyó solo para sí mismo, reconstruyó para generaciones, y tú también lo harás. Tu testimonio,
Restaurará familias, tu proceso levantará a caídos. Tu voz sanará a los que viven entre escombros. Puede que hoy solo veas cenizas, pero el Dios que hace belleza de las cenizas ya está obrando en silencio. Ya está reuniendo materiales, ya está tocando corazones que vendrán a ayudarte, porque Nehemías no estuvo solo. Dios le proveyó recursos, aliados, estrategia, resistencia. Y a ti también. No vas a reconstruir por tus fuerzas, vas a reconstruir bajo un mandato divino. Y cuando Dios ordena, los muros se levantan. Este es el camino entre escombros, un camino que no muchos quieren recorrer porque es doloroso, lento, sacrificado. Pero es un camino donde la gloria de Dios se manifiesta en cada piedra puesta, en cada lágrima convertida en cimiento, en cada golpe convertido en escalón. Así que no huyas de las ruinas, no ignores lo que se quebró, no te avergüences de lo que se derrumbó. Ve allí con la palabra, con el espíritu, con el fuego, y empieza a levantar algo que el mundo no podrá derribar jamás. Porque el que abre caminos en el mar, también camina contigo entre escombros, y lo que él edifica permanece para siempre. El camino del quebranto, cuando las grietas del alma se convierten en portales de gloria, hay procesos en la vida que no se pueden endulzar, ni suavizar, ni maquillar con teología barata o frases motivacionales. Hay dolores que atraviesan el alma, como espadas encendidas, momentos donde el corazón se hace pedazos y la fe sangra en silencio. Instantes en los que ya no tienes palabras para orar, fuerzas para resistir, ni esperanza para imaginar un mañana diferente. Es en ese punto, doloroso, crudo, real, donde muchos creen que su historia termina. Pero es justo allí, en medio de los escombros de tu alma, donde Dios empieza a revelar uno de sus caminos más misteriosos y gloriosos, el camino del quebranto. En Salmo 34:18, la Escritura nos susurra una promesa tan dulce como poderosa: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no siempre se siente, pero es más real que cualquier otra cosa. Dios no solo está con los fuertes, los seguros, los que caminan erguidos con voz profética. Él está, más que nunca, con los que lloran en lo oculto, con los que tiemblan de miedo, con los que sienten que ya no pueden más. El quebranto no es la prueba de que estás fallando, es la evidencia de que estás siendo formado. Dios no desecha a los quebrados, los transforma. Él no se asusta de tus grietas, porque sabe que a través de ellas es que su luz puede entrar con más poder. No hay vaso que refleje mejor la gloria que aquel que fue roto y luego restaurado por las manos del alfarero. El camino del quebranto no es rápido, ni recto, ni cómodo. Está lleno de pausas, lágrimas, replanteos, noches sin dormir, silencios divinos y batallas internas. Pero también está lleno de visitaciones celestiales, de susurros del Espíritu, de revelaciones que solo los que han llorado pueden comprender. ¿Sabías que Jesús también fue quebrantado? Isaías 53:5 dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y fue precisamente a través de su quebranto que vino nuestra sanidad. ¿No es glorioso? Lo que fue roto se volvió medicina, lo que fue traspasado se volvió salvación, lo que fue aplastado se volvió camino de redención. Y si nuestro Salvador caminó por esa senda, ¿cómo podríamos nosotros rechazarla? Sí, duele. Sí, quema. Sí, parece injusto. Pero cuando eres quebrantado en las manos de Dios, no estás siendo destruido. Estás siendo preparado para cargar un peso de gloria que solo los humildes pueden sostener. Tal vez tú te has sentido insignificante, pequeño, desechado, reemplazable. Tal vez
Tu corazón ha pasado por traiciones, pérdidas, abusos, rechazos, humillaciones, y en lugar de encontrar consuelo, has recibido juicios, incomprensión, abandono. Pero hoy el cielo te recuerda, Dios no desprecia un corazón quebrantado. Dios se enamora de la sinceridad desnuda. Dios se acerca a los que ya no pueden sostenerse de pie y los sostiene con su gracia. Cada lágrima que has derramado, Él la ha guardado. Cada noche de llanto ha sido escrita en su libro. Cada gemido, cada suspiro, cada oración ahogada en dolor ha sido oída, entendida, abrazada. Hay caminos que solo se revelan a los quebrantados, porque solo cuando te rompes de verdad, puedes dejar de depender de ti y empezar a caminar sostenido por la fuerza invisible de su espíritu. Solo cuando no tienes nada más que ofrecer, Dios se convierte en tu todo. Y ese es el mayor regalo. Del quebranto no te da respuestas, te da presencia. No te da lógica, te da revelación. No te da comodidad, te da eternidad. Y lo más hermoso de todo es esto: Dios no te deja roto. Dios te vuelve a levantar, pero cuando lo hace, ya no eres el mismo, ya no caminas como antes, ya no hablas como antes, ya no juzgas como antes. Ahora llevas dentro la ternura de quien ha sido quebrado y restaurado por el Creador. Tu voz será bálsamo, tu mirada será compasión, tu historia será refugio para otros. Y ese es el verdadero propósito del quebranto, que seas testigo viviente de que Dios levanta del polvo, del fango, del abismo, y transforma las cenizas en un altar encendido. Así que no huyas del proceso, no reprimas tu llanto, no escondas tus grietas. Camina por este camino, aunque lo hagas con pasos temblorosos, porque cada paso está siendo observado desde el cielo, y al final una gloria incomparable te estará esperando. Porque el Dios que abre caminos, también abre corazones heridos, y desde esas grietas hace brotar su gloria. El camino del silencio divino, cuando Dios parece ausente, pero en realidad está obrando en secreto. Hay una etapa en la vida espiritual que no todos comprenden, una dimensión tan sutil y profunda que puede hacer temblar incluso al más devoto, al más maduro, al más apasionado por las cosas de Dios. Es un momento donde el cielo parece sellado, donde la oración no tiene eco, donde los días se hacen eternos y las noches parecen vacías de sentido. Un tiempo donde lees la Biblia pero no sientes nada, donde buscas señales pero solo encuentras rutina, donde cantas, sirves, adoras, pero dentro de ti hay un silencio que grita, y la pregunta inevitable llega como un susurro oscuro. ¿Dónde está Dios? En Mateo 27:46, Jesús mismo, colgado en la cruz, expresó con un clamor desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, el Hijo amado, el ungido, el santo, el sin pecado, sintió el silencio, sintió el abandono, sintió lo que tú estás sintiendo. Y ese verso, muchas veces pasado por alto, es uno de los mayores consuelos para el alma que transita por el desierto del silencio de Dios. Si Jesús también lo vivió, entonces no estás siendo castigado, estás siendo procesado como hijo legítimo. El silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia, no es desprecio, es madurez, no es castigo, es construcción. Cuando Dios calla, no significa que te ha soltado la mano, sino que está fortaleciendo tus pies. Está profundizando tu fe, está enseñándote a caminar no por vista, ni por emoción, ni por sensaciones, sino por convicción, por la certeza de que aunque no lo veas ni lo sientas, Él sigue ahí, presente, amando, sosteniendo, actuando, obrando. Es en ese silencio donde Dios forja guerreros, porque cualquiera puede seguir firme cuando todo fluye, cuando las oraciones son respondidas de inmediato,
cuando las promesas se cumplen sin demora, pero solo los verdaderamente comprometidos con su corazón pueden seguir creyendo cuando no hay voz, ni nube, ni fuego. Cuando el maná deja de caer y la tierra aún no se ha abierto. Cuando no hay milagros visibles, pero aún así dices, yo sé que mi Redentor vive. Y hay algo glorioso que debes entender. El silencio de Dios muchas veces antecede a los movimientos más profundos de su voluntad. Es el preludio de una obra oculta que está siendo gestada en los lugares celestiales, mientras tú perseveras en la tierra, porque Dios no deja de trabajar mientras tú esperas. Él está organizando circunstancias, alineando corazones, quitando estorbos, protegiéndote de ataques invisibles, limpiando tu camino para que llegues al lugar exacto, en el tiempo exacto, con la madurez exacta. ¿Recuerdas el libro de Esther? Un libro donde el nombre de Dios no aparece ni una sola vez, y sin embargo, cada escena está orquestada por su soberanía. Porque hay momentos donde Dios no se menciona, pero se manifiesta. No se escucha, pero se percibe. No se ve, pero se siente. No se presenta, pero actúa. Y esa es una de las expresiones más elevadas de su presencia, la obra invisible, silenciosa, imparable. Así que si estás atravesando un tiempo donde ya no sabes qué más hacer, donde tu alma está seca, donde tu espíritu parece dormido, donde tus oraciones se sienten huecas, no te detengas, no te vayas, no renuncies, porque este silencio no es muerte, es embarazo. Algo se está gestando, algo se está preparando, y cuando llegue su hora, vendrá con fuerza, con gloria, con recompensa. Dios no llega antes, porque eso deformaría tu carácter. Dios no llega tarde, porque eso comprometería su fidelidad. Dios llega justo en el momento en que tu corazón está listo para recibir lo que antes no habría podido sostener. Y tú estás más cerca de ese momento de lo que piensas. El silencio de Dios es un campo fértil para los que se atreven a adorar sin recompensa. Es el escenario perfecto para aquellos que no buscan emociones, sino profundidad. Y tú, si has seguido este mensaje hasta aquí, es porque eres uno de ellos. Eres de los que han decidido caminar aunque no vean. Eres de los que no sueltan la mano del Padre, incluso cuando no sienten su abrazo. Eres de los que han aprendido a decir, aunque Él calle, yo cantaré. Aunque Él no responda aún, yo le serviré. Aunque no haya señales, yo le seguiré. Porque el camino del silencio no es vacío, es santo. Y cuando termines de recorrerlo, mirarás hacia atrás y entenderás. Dios nunca me dejó solo. Solo estaba trabajando en silencio, y entonces, con lágrimas en los ojos y gratitud en el alma, repetirás con convicción, fue en el silencio donde más fuerte me hice, fue en la ausencia de señales donde descubrí la presencia real, fue en el aparente abandono donde fui más profundamente abrazado. El camino que se abre con la obediencia, cuando tu rendición total se convierte en la llave maestra del cielo. Hay un tipo de camino que no se construye con oraciones, ni con promesas, ni con ayunos solamente. Es un camino que solo se abre cuando el alma, rendida completamente, se atreve a obedecer sin condiciones, sin negociaciones, sin excusas ni demoras. Es ese tipo de obediencia radical, absoluta, innegociable, que no necesita entender para actuar, que no exige garantías para moverse, que no necesita aplausos para persistir. Una obediencia que nace no del miedo, sino del amor, no de la religión, sino de la relación, no de la tradición, sino del fuego del Espíritu. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham algo impensable, algo humanamente escandaloso, que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el milagro tan esperado.
el niño que llevaba en sí la continuidad de una palabra eterna. Y sin embargo, Abraham, sin entender, sin cuestionar, sin resistirse, se levantó temprano y fue. Sí, fue. No discutió con Dios, no buscó otra opinión, no intentó torcer el mandato con argumentos teológicos, simplemente obedeció, porque hay una dimensión de la fe que solo se alcanza cuando dejamos de pelear con lo que no entendemos y comenzamos a caminar con lo que hemos oído. Escucha esta verdad que puede romper cadenas en tu vida. No hay camino más directo hacia la provisión divina que el camino de la obediencia. La obediencia desbloquea provisión. La obediencia atrae presencia. La obediencia mueve la mano de Dios sin que tú tengas que empujar puertas, porque cuando el cielo ve un corazón obediente, se abre sin que lo pidas. Abraham subió al monte con un cuchillo, pero bajó con una revelación. Subió con incertidumbre, pero bajó con una promesa afirmada. Subió pensando en perder y bajó habiendo ganado todo. ¿Por qué? Porque en el lugar donde más te duele obedecer, es donde más vas a ver a Dios revelarse como Jehová Jireh, el que provee en el momento exacto, en el lugar exacto, con lo que tú no sabías que Él ya había preparado. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo a Isaac, pero te está pidiendo ese sueño que se convirtió en ídolo. Esa relación que ya no honra su nombre, esa voluntad propia que no quieres soltar, ese plan B que guardaste en secreto por si su plan no funcionaba. Esa zona de confort donde lo tienes todo bajo control, pero donde Él ya no respira contigo. Y tú sabes que te está llamando a subir el monte. Sabes que te está pidiendo una entrega más profunda, más verdadera, más incómoda. Pero estás resistiendo. Y por eso no ves caminos, porque solo cuando pones el cuchillo sobre el altar es que oyes al ángel gritar: «¡Detente! Ya vi tu corazón». ¿No será que el silencio que estás viviendo se debe a que estás posponiendo una obediencia pendiente? ¿No será que esa puerta cerrada no es un ataque del enemigo, sino una señal de que tu altar aún no está completo? Hay caminos que no aparecen por más que ores. No aparecen por más que ayunes, no aparecen por más que declares, solo se activan cuando obedeces. Y la obediencia verdadera no es selectiva, no obedece lo que le conviene, ni lo que le gusta, obedece todo lo que Dios dijo, aunque duela, aunque canse, aunque cueste. Obedecer no es fácil. Implica muerte, implica silencio, implica dejar de tener el control. Pero te aseguro algo con el alma llena de fe. Lo que viene después de tu obediencia es infinitamente mayor que lo que Dios te pidió que soltaras. Abraham llamó ese lugar Jehová proveerá, no cuando vio el carnero, sino cuando entendió que Dios no lo había abandonado. Porque la obediencia no solo te lleva a la provisión, te lleva a una nueva revelación del carácter de Dios. Te hace conocerlo en un nivel que solo los que suben el monte pueden experimentar. Te hace caminar en una dimensión donde no vives por lo que tienes, sino por quien sabes que te sostiene. Así que si hoy Dios te está pidiendo algo, no lo pospongas, no le des vueltas, no lo racionalices, hazlo, entrega. Sube el monte, ponte en el altar, suelta el control y prepárate para ver el camino abrirse delante de ti como jamás lo imaginaste, porque el Dios que te pide es el mismo que provee. El Dios que te prueba es el mismo que te promueve. El Dios que te llama a soltar es el mismo que ya tiene preparado lo que necesitas. El camino que se activa con el perdón. Cuando soltar el dolor abre la ruta que el rencor había bloqueado. Hay momentos en los que sentimos que la vida se ha detenido, que nuestras oraciones no fluyen, que las promesas parecen retrasarse, que el alma está como encerrada en un callejón sin salida. Y buscamos razones en todas partes, en los ataques del enemigo, en la falta de fe, en los tiempos de Dios. Pero muchas veces
En silencio, sin que lo percibamos claramente, lo que está bloqueando nuestro camino no es externo, es interno. Es ese peso invisible, ese muro espiritual llamado falta de perdón. En Mateo 6, 14, 15, Jesús fue claro, directo y contundente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es una sugerencia, no es un consejo opcional, es una condición del reino. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión que abre el flujo de la gracia. Y cuando no lo hacemos, cerramos con nuestras propias manos las compuertas por donde debía venir la bendición. Hay personas que oran, ayunan, ofrendan, sirven, pero siguen estancadas, y no porque el cielo se haya olvidado de ellas, sino porque hay heridas viejas que jamás sanaron, hay nombres que aún queman, hay miradas que aún duelen, hay traiciones que aún sangran. El alma dice, ya lo superé, pero el corazón lo contradice con cada pensamiento recurrente, con cada reacción emocional desproporcionada, con cada lágrima que cae al recordar lo que te hicieron. Y mientras tú te aferras a ese dolor con la ilusión de que así protegerás tu dignidad, el Espíritu Santo te observa con compasión y te dice, hijo, hija, ese dolor es real, pero no puedes construir un camino hacia tu destino con los escombros de tu pasado. Perdonar no es justificar lo que te hicieron. Perdonar no es negar lo que viviste. Perdonar no es aceptar que estuvo bien. Perdonar es soltar el derecho de cobrar la deuda emocional y entregárselo a Dios. Es decirle al cielo, ya no quiero cargar más con esto. Me libero de la prisión del odio y abro la puerta para que tú obres justicia, paz y restauración. Perdonar no es debilidad, es valentía espiritual. Es romper la cadena que te une al ofensor. Es decirle al enemigo, ya no controlarás mis emociones, ni mis decisiones, ni mis reacciones. Hoy decido ser libre. Porque mientras tú no sueltes el pasado seguirá atándote como un ancla. Y ningún barco avanza con un ancla enterrada en el fondo. ¿Sabías que hay caminos que Dios ya trazó para ti, pero que están detenidos esperando que tú perdones? ¿Sabías que hay bendiciones que están listas, pero no pueden fluir sobre un corazón contaminado de amargura? ¿Sabías que el enemigo no necesita brujería, ni ataques, ni trampas, cuando tiene acceso a tu alma a través del resentimiento? Hay cárceles que no se ven, pero se sienten, y muchas personas oran por liberación, sin darse cuenta de que la llave está en sus propias manos, el perdón. Jesús en la cruz, sangrando, traspasado, humillado, escupido, deformado, traicionado, abandonado, pronunció las palabras más gloriosas que el mundo haya escuchado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No esperó a resucitar para perdonar. No esperó a que se arrepintieran. No esperó a que cambiaran. Perdonó en la cima del dolor. Perdonó en medio del sufrimiento. Perdonó porque sabía que ese acto iba a abrir el camino hacia la redención del mundo entero. ¿Y tú, que has sido llamado a seguir sus pasos, vas a cargar eternamente con lo que te hicieron? ¿Vas a dejar que una herida antigua te robe la paz de hoy? ¿Vas a seguir alimentando el veneno del resentimiento mientras tu destino espera del otro lado del puente llamado perdón? Hoy es el día. El cielo está esperando tu decisión. Ese camino que tanto anhelas ver abrirse, quizás no necesita más oraciones, solo necesita una decisión, perdonar. Y cuando lo hagas, el suelo comenzará a abrirse. Las aguas estancadas se moverán. La presencia de Dios fluirá como un río limpio, y tú caminarás liviano, libre, renovado. Porque el Dios que abre caminos, también abre corazones endurecidos.
Y cuando el corazón se abre, el cielo responde. El camino que se revela en la alabanza, cuando el alma herida canta, el cielo responde con poder. Hay una dimensión del reino de Dios que solo se activa cuando el corazón, aún temblando de dolor, aún goteando sus heridas más profundas, decide alzar su voz no para quejarse, no para murmurar, no para recordar lo que no entiende, sino para adorar. Sí, adorar. No como quien canta una canción, sino como quien rompe una vasija interna y derrama su alma ante el trono, sabiendo que aunque no lo vea, aunque no lo entienda, aunque todo le duela, Dios sigue siendo digno. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron azotados con varas, humillados públicamente, arrastrados injustamente a una cárcel oscura y encadenados en lo más profundo del calabozo, con los pies atados y la dignidad aplastada. Podían haberse rendido, podían haber preguntado, ¿por qué, Señor, si te servimos? Podían haber caído en el pozo del silencio, la autocompasión o la queja. Pero en lugar de eso, a la medianoche, cuando más oscuro estaba, cuando el cansancio dominaba el cuerpo, cuando todo parecía perdido, se pusieron a cantar, a adorar, a levantar su voz en himnos. Y aquí ocurre el milagro que transforma esta historia en una de las escenas más poderosas del Nuevo Testamento. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. ¡Aleluya! La alabanza no solo abrió camino para ellos, abrió camino para todos los que estaban presos con ellos, porque hay un tipo de adoración que no solo te libera a ti, libera a los que te oyen, rompe cadenas colectivas, sana atmósferas, desata presencia, convoca gloria. ¿Sabías que muchas veces lo que estás esperando que Dios haga por ti, Él lo está esperando de ti? Tú esperas una señal, Él espera una canción, tú esperas que se abra la puerta, Él espera que abras tu boca, tú esperas que el milagro llegue, Él espera que le des la gloria antes de recibirlo, porque la alabanza verdadera no depende de lo que tienes, sino de lo que crees. No se basa en tu estado emocional, sino en la convicción de que Dios sigue siendo Dios, incluso en tu peor noche. Y esa adoración es la que mueve el cielo, la que conmueve el corazón del Padre, la que hace temblar la cárcel del alma, la que abre caminos donde no hay puertas visibles. Tal vez tú estás ahora mismo en tu medianoche, tal vez todo se oscureció, tal vez nadie responde, nadie entiende, nadie viene, tal vez el dolor te dejó sin palabras, sin aliento, sin dirección. Pero si aún puedes susurrar una alabanza, ya tienes todo lo que necesitas para romper las cadenas. No esperes a sentirte bien para alabar. Alaba hasta sentirte libre. Alaba hasta que el Espíritu te envuelva. Alaba hasta que tu cárcel se convierta en altar. Alaba hasta que el cielo responda con terremoto. ¿Sabes por qué la alabanza tiene tanto poder? Porque es la expresión más pura de la fe, porque cuando todo va mal y tú eliges adorar, estás diciendo al mundo espiritual, yo confío, yo no me rindo, yo sé que Él no ha terminado conmigo. Pablo y Silas no salieron de la cárcel por una orden humana. Salieron porque Dios se manifestó en medio de su alabanza. Y tú también verás eso. Verás puertas que jamás imaginaste abrirse. Verás cadenas invisibles caer. Verás lo que parecía estancado moverse de nuevo. Pero todo comenzará cuando tú comiences a adorar. Así que canta, adora, aunque estés herido. Aunque no entiendas, aunque nadie te acompañe, porque mientras tú levantas tu voz en la tierra, Dios levanta su mano desde el cielo. Este es el camino que se abre con la alabanza, un camino que nace desde el lugar más quebrado de
tu ser, y que te lleva directo al centro de su presencia. No es un camino lógico, no es visible para los incrédulos, pero es el camino de los que han sido marcados por la gloria, de los que aprendieron que la adoración es el lenguaje del alma que ha sobrevivido al dolor, y que el sonido más puro del cielo no es el de los ángeles, sino el de un hijo roto que aún así canta. Estás a un paso de ver caminos donde antes solo viste muros. Ahora decide caminar, vivir, compartir y transformar si llegaste hasta aquí. Si tus ojos han recorrido cada palabra, si tu corazón ha vibrado en cada enseñanza, si tu espíritu ha sido tocado y estremecido por las verdades celestiales de este mensaje, entonces déjame decirte algo con la más profunda convicción del cielo. Tú no eres uno más. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no fuiste traído hasta esta palabra para salir igual. Tú eres un elegido, un apartado, un marcado por el fuego de la revelación, un peregrino del Espíritu que ha caminado por senderos ocultos, que ha llorado en rincones invisibles y que ha persistido donde otros se detuvieron. Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y si tú llegaste hasta este final de fuego, es porque algo dentro de ti no quiso conformarse con el inicio, ni con lo superficial, ni con lo cómodo. Tú querías más, querías profundidad, querías fuego real, querías palabra viva, querías presencia pura, y eso fue lo que el cielo te ha dado. Pero ahora que has llegado al final de este mensaje profético, espiritual, intenso, ahora que tu alma ha sido nutrida, transformada, confrontada y fortalecida, te hago una pregunta crucial, una que puede definir el rumbo de los próximos meses o incluso años de tu vida espiritual. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Porque sería una tragedia que esta voz haya resonado en tu interior y tú sigas igual, que las cadenas se hayan aflojado y tú sigas atado, que la luz haya brillado y tú elijas seguir caminando en sombra, que Dios haya abierto caminos delante de ti y tú elijas quedarte en la orilla por miedo, por costumbre, por pasividad, por orgullo o por falta de decisión. Así que hoy, en este instante final, te hago una invitación santa, una invitación de eternidad. Decide caminar, decide obedecer, decide avanzar, decide no ser solo un oyente de palabras, sino un hacedor de caminos, porque el que llegó hasta aquí, pero no camina con esta palabra, estuvo frente a un portal del cielo, pero lo dejó cerrado. Estuvo frente al mar abierto, pero eligió volver al desierto. Ahora levanta tus ojos, mira en el Espíritu, hay un nuevo camino delante de ti. Y no lo hizo un hombre. No es una estrategia humana, no es motivación vacía, es la senda invisible que el Dios eterno trazó con su dedo sobre la historia de tu alma. Y si decides caminar por él, verás puertas que se abren sin necesidad de tocar, provisión que llega sin que tú la busques, personas restauradas por tu testimonio, milagros que nacen del lugar donde antes llorabas, sueños que reviven, visiones que regresan, unción que se activa, gloria que desciende. Pero para eso necesito que tú hoy tomes una acción real. Que no seas un espectador, que no seas solo un consumidor de palabras bonitas, que no seas solo un oyente pasivo, como tantos que escuchan y se olvidan, sino un constructor del reino, alguien que responde al cielo con hechos. Por eso te pido que escribas aquí abajo, en los comentarios de este video, en el lugar donde todos puedan verte para que tu fe sea testimonio, esta frase poderosa, esta declaración que marcará tu nombre en el libro de los que sí llegan hasta el final. Llegué hasta el final, porque hay un camino que Dios abrió para mí y no voy a mirar atrás. Escríbelo. No lo pospongas, no lo pienses tanto. Hazlo,
Porque cuando tú declaras, el cielo escribe. Cuando tú confiesas, el enemigo huye. Cuando tú participas, tu compromiso se profundiza. Y cuando tú decides públicamente, algo en el mundo espiritual se activa con fuerza. Y ahora, antes de cerrar este mensaje, déjame decirte algo más. Si este video, esta palabra, esta serie de bloques, fue como un bálsamo, como una antorcha, como un río en medio del desierto para ti, entonces no lo guardes solo para ti, compártelo, envíalo a alguien, publica el enlace, recomiéndalo, porque hay vidas que pueden ser salvadas con un solo clic tuyo. Y si tú fuiste tocado, es tu deber multiplicar el fuego, porque el que recibe del cielo no retiene, reparte. El que es bendecido se convierte en canal. El que ve caminos abrirse debe ayudar a otros a salir del encierro. Y por último, si aún no te has suscrito a este canal, si aún no formas parte de esta comunidad de adoradores, de guerreros, de restaurados, hazlo ahora, no por obligación, sino por destino. Porque esta casa digital es más que un canal, es un altar, es un refugio, es un púlpito. Es un pozo profundo donde el Espíritu habla, transforma y enciende. Suscríbete, activa las notificaciones y camina con nosotros, porque lo que viene es gloria, lo que viene es rompimiento, lo que viene es una temporada donde caminarás sobre aguas, atravesarás paredes, conquistarás lo que parecía imposible. Quédate unos minutos más, no te vayas corriendo. Respira, cierra los ojos. Es un espacio para que le digas al Señor, en silencio o en lágrimas, gracias por hablarme. Hoy, aquí estoy listo, abre el camino y yo lo caminaré. No pauses este video, no lo detengas, porque mientras permanezcas en este fluir, la conexión permanece, y donde hay conexión, hay gloria. Dios es especialista en abrir caminos donde no existen caminos. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios que abre caminos en el desierto, Dios que parte mares con solo una orden de tu boca, Dios que levanta muertos, que restaura ruinas, que hace brotar ríos donde solo había polvo. A ti nos acercamos en esta hora sagrada, con corazones quebrantados, almas necesitadas y manos vacías, pero dispuestas a recibir lo que el cielo ha preparado. Venimos, Señor, como hijos e hijas tuyos, no con títulos, no con máscaras, no con fuerzas propias, sino como somos, a veces frágiles, a veces confundidos, muchas veces desgastados por la espera, pero aquí estamos, porque reconocemos que no hay otro camino fuera de ti, y que cuando tú decides abrir senda, ni el infierno, ni los hombres, ni nuestras dudas pueden cerrarla. Hoy, Señor, después de haber caminado por esta palabra revelada, después de haber pasado por cada uno de los bloques que hablaron de fuego, de cueva, de pozo, de horno, de obediencia, de perdón, de alabanza, nos postramos en tu presencia para decirte, abre camino, Dios, abre camino donde no lo hay. Abre camino donde todo está cerrado. Abre camino en el corazón, en la familia, en la salud, en el propósito, en el ministerio, en la mente, en las emociones, en los planes eternos. Oh Señor, hemos intentado muchas veces avanzar en nuestras fuerzas, empujar puertas que no eran para nosotros, insistir en rutas humanas, tocar puertas que jamás fueron consagradas por ti, y solo hallamos frustración. Pero hoy, rendidos, te pedimos con humildad, muéstranos tu camino, el que tú diseñaste desde antes de que naciéramos, ese que nadie conoce, que no está en los mapas humanos, pero que lleva directamente al centro de tu voluntad. Padre, hay muchos que escuchan esta oración con lágrimas en los ojos, porque se sienten estancados, perdidos, sin dirección. Hay quienes te sirvieron, te amaron, te buscaron,
pero hoy están rotos, cansados, decepcionados, al borde de rendirse. A ellos, Señor, te ruego que les hables ahora. Sopla vida, sopla dirección, sopla renuevo. Tú no eres un Dios de confusión, tú no eres un Padre ausente, tú no eres un Rey que observa desde lejos. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, el que camina junto al que no puede más, el que se detiene en el camino para levantar al herido, el que escribe una historia nueva sobre ruinas viejas. Hoy clamamos, Abba, por caminos sobrenaturales. No queremos más lo lógico. No queremos rutas humanas. Queremos ver tu gloria abriendo sendas donde antes todo era oscuridad. Señor, hay familias que necesitan camino. Familias divididas, esposos separados, hijos rebeldes, padres heridos. Te suplicamos, Abba. Abre un camino en medio del caos familiar. Haz lo imposible por aquellos que han perdido la paz en su casa. Haz que el perdón fluya como río. Haz que las palabras sanen en lugar de herir. Haz que el amor verdadero vuelva a ocupar su lugar. Hay personas aquí clamando por sanidad, cuerpos cansados, diagnósticos médicos, enfermedades silenciosas, dolores inexplicables. Y tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú sigues sanando, tú sigues extendiendo la mano sobre el leproso, sobre el paralítico, sobre el ciego. Por eso, con fe sobrenatural oramos. Abre un camino de salud, donde el diagnóstico dijo, no hay solución. Tú di, levántate y anda. Donde la medicina dijo, esto no mejora. Tú sopla aliento nuevo y regeneras células, huesos, órganos, neuronas, memoria, sistemas completos. Sana, Señor. Hazlo por amor, por misericordia, por poder. Hazlo, no por lo que merecemos, sino por lo que tú ya pagaste en la cruz. Oh Jesús, hay personas atrapadas en deudas, en escasez, en cadenas financieras que los ahogan. Y tú eres el Dios proveedor. Jehová Jireh, el que hace llover pan del cielo, el que multiplica lo poco hasta que sobreabunde, el que hace que el aceite no se acabe mientras haya vasijas. Te pedimos ahora, con humildad, abre caminos económicos. Donde no hay empleo, da ideas. Donde hay escasez, manda ayuda del norte, del sur, del oriente y del occidente. Haz fluir tu provisión sobrenatural, trae oportunidades celestiales, conecta a tu pueblo con personas claves, abre puertas que nadie puede cerrar y aún más, Señor, hay quienes están rotos por dentro, heridas antiguas, abusos no sanados, abandonos que dejaron vacío, palabras que marcaron la identidad de manera negativa. Hoy te rogamos, Abba, entra en lo profundo. Ve donde ningún psicólogo puede entrar. Toca donde ninguna medicina llega. Haz lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Restaurar el alma desgarrada. Cerrar la herida sin dejar cicatriz. Dar propósito donde antes había trauma. Dar canción donde solo había llanto. Danos una nueva identidad. Haznos vernos como tú nos ves. Padre Santo, no hay rincón de esta tierra, ni rincón del alma humana, donde tu presencia no pueda alcanzar. Y hoy, al llegar al final de esta oración, no estamos concluyendo una simple narrativa. Estamos levantando un altar de fuego, un altar de renuncia, un altar donde depositamos todo lo que no entendemos, todo lo que nos pesa. Todo lo que no podemos controlar, todo lo que ya no sabemos cómo sostener, y te lo entregamos. Porque tú sí sabes qué hacer con los escombros. Tú sabes qué hacer con la fragilidad. Tú sabes cómo construir caminos donde nuestros ojos solo ven paredones, puertas cerradas y silencio. Espíritu Santo, llena ahora esta habitación, este espacio, este dispositivo, este lugar donde se reproduce esta oración. Haz que tu presencia inunde el ambiente con tal gloria que hasta el cansancio físico se disipe.
Que el desánimo se rompa, que el letargo espiritual se despierte, que la opresión cese, que el enemigo retroceda, que los vientos contrarios sean silenciados. Sopla desde los cuatro vientos, Ruaj de Dios, y haz que esta oración quede sellada como una marca de fuego eterno en el corazón de cada oyente. Que nadie que haya llegado hasta aquí pueda volver a ser el mismo. Que algo adentro se haya quebrado, se haya transformado, se haya regenerado por el poder de tu presencia. Que el espíritu del oyente haya sido empujado, sacudido, redireccionado a entrar por caminos nuevos. Caminos que no son cómodos, pero sí gloriosos. Caminos que no serán fáciles, pero estarán llenos de tu respaldo. Caminos que tal vez nadie más entenderá, pero serán el cumplimiento exacto del diseño que tú trazaste desde la eternidad. Y ahora, Abba, declaramos, en la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo el Mesías, Rey de Reyes, León de la tribu de Judá, el que abre y nadie cierra, el que habla y todo se sacude, el que viene montado en las alas del viento, el que camina sobre las aguas y se revela en la tormenta, que todo camino cerrado se empieza a abrir, que todo lo estancado se empieza a mover, que todo lo que estaba muerto comienza a resucitar, que toda boca que estaba callada para orar, alabar o profetizar, hoy se activa con fuego, que todo el que estaba caído se levanta, que todo el que estaba atado es libre, y que a partir de hoy, de este instante, de esta palabra, de esta oración, el camino que parecía imposible se vuelve el escenario donde tu gloria se manifestará. El camino que nadie veía se abre, y el pueblo que estaba paralizado se pone en marcha. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy el cielo te ha recordado una verdad poderosa. Dios no necesita carreteras para hacerte avanzar. Él abre caminos donde ni siquiera existen senderos. Porque donde el hombre dice no hay salida, Dios traza rutas con su dedo eterno. Donde en todo parece cerrado, Él abre portones con su sola voz. Donde hay desierto, Él crea ríos. Donde hay imposibles, Él camina contigo como el Dios que hace lo que nadie más puede hacer. El mismo Dios que abrió el mar para Moisés, que partió el Jordán para Josué, que descendió fuego para Elías, hoy te dice con amor y firmeza: no temas. Yo sé exactamente por dónde llevarte. Ahora que has recibido esta palabra reveladora, no vuelvas a mirar tus circunstancias con los ojos del miedo. No retrocedas por causa del no hay, del no se puede, del ya es tarde. Camina con la certeza de que tus pasos están guiados por el arquitecto del universo, el que hace caminos en lo alto, el que no improvisa, el que no falla. Levántate entonces como peregrino de la fe, con la mirada en la promesa y los pies firmes sobre la roca. Que tu confianza no dependa de los recursos humanos, sino del Dios que abre lo que nadie más puede abrir. Que tu oración no sea un lamento por lo que falta, sino una celebración por lo que está por abrirse. Y que tu alma camine en paz, aunque aún no veas la puerta, porque sabes que Dios ya está trabajando en lo invisible. Nos encontraremos en la próxima cita divina, donde el Espíritu Santo continuará guiando tu caminar, mostrándote rutas nuevas, milagrosas, sorprendentes, y escribiendo contigo, paso a paso, una historia marcada por caminos sobrenaturales y victorias inesperadas. Hasta pronto, caminante del reino, guiado por nubes de gloria, sostenido por manos eternas y conducido por el Dios que abre caminos donde no los hay.